¿Qué título le pondrías a esta entrevista? Ay, no sé. Eh, Vos después lo editas, ¿verdad? Sí, oh. Blooper, primer blooper. Eh, no sé, por ahí venía pensando en soltar un poco el control. O sea, de repente no tenés el control, pero no sé cuál sería el título. Eso es más o menos lo que a mí me pasó. ¿Cómo te enteraste que tenías cáncer? Y bañándome, yo normalmente no me hacía los controles ginecológicos ni después de los embarazos ni nada. Me palpé una bolita bastante durita, chiquita, arriba, y ahí nomás fui al médico porque hay mucho antecedente familiar en mi entorno. Y bueno, me la palpé en diciembre y yo en marzo ya estaba iniciando las quimios. Primero fui al médico clínico de acá y me sugirieron una punción. Ya cuando me sugirieron la punción, yo no sé si es algo que le pasara a todo el mundo, pero a mí yo ya sabía, porque bueno, se siente para mí. Y me fui a hacer la punción a Córdoba y cuando me hice la punción tuve que esperar porque todo esto tiene unos procesos que te tienen ahí, siempre es de acá a 15 días, de acá a 20 días, ahí te enteras de cada cosa. Y me llegó el resultado por WhatsApp, por un PDF o un mail, no recuerdo. En la casa de mi abuela estaban mis hijos, mis hermanas, mi abuela, que hacía poco había perdido a su hija de cáncer de mama. Entonces como que hice una pausa y les pedí irme a mi casa. Evidentemente se dieron cuenta todos, pero sí, ese día un espanto. Lo primero que se te viene a la mente es la muerte. Me voy a morir y quién va a cuidar a los chicos y bueno, por eso yo te decía de soltar el control, porque vos de repente no tenés el control de tu cuerpo, ni de tu vida, ni de tus hijos, ni de tu casa, nada. Y a mí nunca me preocupó el tratamiento o poner el cuerpo, o era el control de lo que yo tenía en mi casa día a día. Pero ahí era mis hijos, quién los va a cuidar, cómo voy a hacer, espantoso. La primer consulta, bueno, yo empecé toda una logística de llamados para ver a qué médico quería ir. Sí tenía claro que iba a ir a un médico que iba a hacer 1000 consultas hasta que yo sintiera que ese era mi médico. Porque te topas con un montón de gente buena y con un montón de gente muy poco empática, que no saben sobrellevar la situación porque uno no va por gusto. Eh, y nada, fui de los primeros médicos que fui, que me los habían recomendado, con ellos me quedé. Primero visité al mastólogo, el mastólogo me dijo así, primero vas a tener que ver el oncólogo. Y bueno, me acompañó toda mi familia, mis hermanas, mi mamá, mi papá, todos. Y, y arrancamos, no te queda mucha brecha. Ahí nomás es arrancar. Mi primer consulta con el oncólogo, eh, te tengo que hacer tantas quimios, después vas a hacer rayos, después te vamos a operar. O sea, te lo dicen de buena manera, yo considero que te lo tienen que decir. Y ese mismo día me prescribió para que yo vaya a comprar las drogas. ¿Cómo fue el tratamiento? Tuve que hacer 4 quimios cada 21 días, que le llaman las rojas, que son unas jeringas así, las rojas, y después 12 más semanales. En total hice 16 quimios. La verdad que yo cuando me prescribieron y me explicaron un poco el tratamiento, supe que esto me iba a llevar más de un año. De hecho, me llevó un poco más de un año, entonces tenés que estar, viste, mentalizada con eso. El día que te hacen la primer quimio te dan todo un escrito con todo lo que puede pasar, con todas las posibles cuestiones inquietudes que vos podés tener, como para que sepas y estés alerta. Y bueno, obviamente uno va derecho a todos los ítems. Al día tanto se te va a caer el pelo. Y dicho y hecho, al día tanto se te cae el pelo. ¿Cómo viviste ese hecho? Y eso primero lo minimicé, porque yo dije, después me va a crecer, pero después no. No, porque el día que me corté el pelo, ay, perdón. El día que me corté el pelo, que mi mamá es peluquera, fue a Justo y lo participamos porque
9 años más. Entendía más, pero en ese momento mi hijo más chiquito tenía 1 año y medio. Así. Y yo recuerdo que él estaba atrás de la mesa, asomadito, y no podía entender, porque de hecho él ahora me reconoce a mí con pelo largo. Claro. Porque él, Tu mamá, claro. yo desde que él era bebé hasta hace poco tiempo, tuve siempre pelada o poquito pelo, y de hecho ahora cuando yo me arreglo, él, tenés pelo, tenés el pelo largo, ¿viste? Y bueno, eso fue, yo dije, no pasa nada. Yo ese mismo día salí porque con los chicos no te queda otra. Pero lo minimicé y caí en la cuenta bastante tarde. Porque de hecho usaba, cuando te estás por pelar, que todo el mundo le pone mucha onda, a amigas, familiares, te llevo este pañuelito y yo te llevo este. Era una donación, una montaña de chalinas, pashminas, pañuelos, bandanas, bueno. Y yo estuve, no sé si más de 1 mes, con el mismo pañuelito. Negada porque después me di cuenta, ¿viste? Cuando vos decís esto es provisorio, este me queda cómodo y este voy a usar y ya después ya está. No, era para rato, así que después, bueno, le empecé a poner un poco más de onda. La verdad que lo minimicé y creo que físicamente es lo que más está asociado con una persona que transita cáncer. Y yo lo disocié, no sé, pensé que solo era algo estético y después, no. No, porque es una mirada, ¿viste? Claro. Hay gente que no tiene maldad. Yo nunca traté de no enojarme con la gente, los comentarios, pero por ahí vos vas, ¿por qué estás pelada? ¿Qué te pasó? Claro. ¿Viste? Y no es que me pele, vos ves que no tengo cejas, que no tengo pestañas, ¿me entendés? Sí. Eso no me lo pude, pero bueno, sí, yo creo que es para enfrentar un poco lo más feo. ¿Te acordás cómo fue el día de tu primera quimio? Sí, también, negación. Negación no por poner el cuerpo. Yo nunca tuve como miedo a no poder aguantar el tratamiento. El dolor físico, digamos. No, pensaba mucho, viste, en el detrás, en tengo que dejar los chicos, me tengo que levantar y dejar, las primeras veces dejaba organizada hasta la zapatilla y la merienda, después ya me relajé, quedaban con mi mamá y ella iba a saber resolver, pero eso, viste, el control. Todas las quimios me acompañó mi papá como un soldadito, nunca se movió. Y ahí donde vos te haces la quimio, como pasas bastantes horas, por ahí entra el grupo de nutricionistas y te pregunta, ¿querés desayunar? ¿Querés almorzar? ¿Viste? Depende de la hora que te toque. Y yo, no, gracias, no hablaba con nadie, nunca comía nada, no recibía nada, porque viste cuando decís trámite, hago esto y me quiero ir a mi casa. Nunca salíamos y tomábamos un café, nada. Entonces como que la primer quimio fue la más espantosa de todas porque como yo las compré a esas drogas, todavía no había hecho el trámite de la mutual y que te lleguen, te piden la droga como la droga se ve genérica, genérica y bueno, hay toda una premedicación que te hacen antes de ponerte las drogas y después otra medicación de lavado que se llama. Y supongo yo que ha sido eso, porque las otras veces la verdad que la pasé un poco mejor. Pero la primer quimio yo dije, si esto va a ser así, no sé. Sí, fue horrible. Encima yo soy asmática y alérgica, entonces me ponían 3 o 4 ampollas de Benadryl por cada vez que yo me hacía las quimios. También hasta que entendí eso, por ejemplo, yo salía de ahí, yo hice mi tratamiento en la maternidad de Córdoba, me dormía ya en el auto, en la quimio ya me dormía en el auto, pasaba de derecho a la casa de mi abuela y dormía desde la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, ese día no estaba. Eso traía que yo después de la noche no pudiera dormir y el otro día tenía que llevar a los chicos al colegio. Bueno, hay una interna en la diaria que se arma que no se ve, que no es tal vez de dolor, pone
por llamarlo así, pero es difícil de llevar. Puntualmente, ¿qué fue lo que te hizo mal de esa quimio? Esa quimio, sí, estuve 1 o 2 días aguantando en mi ignorancia sobre el tema, aguantando porque vos cuando escuchas que alguien hace quimio es, viste, náusea, vómito, malestar, bueno, creí que era así, hasta que me comuniqué con mi médico y me dijo, no, la idea es que vos no sufras. Claro. Bueno, me indicaron unos inyectables y después la pasé mejor y ya en la segunda quimio no es lindo, no es lindo, porque de hecho vos vas, ves, se llama hospital de día, son 4 o 5 personas en donde cada una está con un proceso y por ahí es rogar ese día que algo de lo que vos viste no te pase, ¿entendés? Ya se reduce todo a quiero pasar la quimio bien y volver a mi casa. Ni siquiera estás pensando tanto en lo que te produce, digamos. Claro. Sí. Yo el día antes de hacerme la primer quimio, me fui al shopping a Córdoba a comerme una hamburguesa, porque dije que nunca más iba a poder comer hamburguesa. Locura total, después comí lo que vos te puedes imaginar. Pero me habían dicho, no puedes comer eso, no puedes comer no sé qué, no puedes tomar gaseosa, no puedes poner burro al mate. ¿Viste cuando oh por Dios, porque de repente era otra vida. Y no fue así. O sea, yo de hecho después cuando relajé, comía en la maternidad, llegaba, comía de mi abuela y después me costaba dormir. O sea, en ese sentido mi vida siguió un tránsito normal porque yo toleré bien la medicación. Pero por eso hay que cuidarse mucho, pero por ahí asustas con la información que das. Claro. Y a veces no es tan así. Cuando decís me relajé, ¿identificas cuándo o qué fue lo que hizo que te relajaras? Yo creo que cuando comencé las quimios semanales, los primeros 4 que fueron cada 21 días, eran bastante fuertes para el cuerpo, en el día, a la noche, los cachetes así, supongo yo por el corticoide, no era fácil. Y en las semanales me relajé cuando vi que mi cuerpo aguantaba, porque las semanales tienen esto de que por ahí son llamadas las más tranqui, pero te tienen que canalizar todas las semanas. Entonces vas rogando por Dios que encuentren la vena, ¿viste? Porque si no me van a poner un catéter. Entonces es como que yo eso lo transité tratando de entender de que iba a poder y me parece que ahí me relajé bastante y con todo esto que te decía recién de la comida, de la diaria, yo volví de las quimios semanales y mi hijo jugaba el fútbol pleno invierno, me obligaba y a verlo jugar el fútbol. Y hay gente que se queda en la casa para que no se le bajen las defensas, cosa que no me parece mal. Por eso digo, cada uno lo transita de diferente manera, pero creo que ahí en esa segunda parte del tratamiento entendí un poco más. ¿Hubo algún tipo de comentario de la gente que, aunque bien intencionado, te molestara? Sí, sí, sí. Por eso yo te decía, yo traté de no enojarme. De hecho, después de mi enfermedad, hay cierta parte de quien vos creías que era tu círculo íntimo que deja de existir, porque hay como también aparecen personas nuevas en tu vida y que te acompañan y que están y con un mensajito y que te respetan, pero sí, sí, a mí me pasó particularmente acá en ir al banco y yo era una señora que la conozco y que yo sé que ella es muy amable, entonces no me enojé, pero ¿por qué estás pelada? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estoy haciendo quimio? ¿Viste? Y yo en otro momento hubiera contestado irónicamente o me hubiera enojado. No, traté de no enojarme con los comentarios, pero sí. Y hay gente que quiere saber, o sea, vos te enterás, más en un pueblo, Claro, que estás enferma y te llueven las solicitudes de redes sociales para seguir la película, ¿viste? Claro. A ver, de verdad está pelada, de verdad, ¿me entendés? Pero bueno,
yo sé, uno más o menos acá se conoce y sabe de las intenciones, porque de verdad, gente que no era de mi círculo, un mensajito y cómo estás, y si te llega a hacer falta algo, eso es lindo. Y está la otra parte, la gente que vos pensaste que te quería un montón, a la que yo he agarrado el teléfono y obviamente la noticia se la das a tu círculo íntimo vos, de manera privada e íntima. Y no, es gente con la que yo hoy en día no tengo ni contacto. Y eso es un antes y un después, porque vos ahí te das cuenta de la gente que solo está para las buenas, como de hecho tengo varias amigas menos. Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil del tratamiento? No, tuve varias cuestiones, sí. La primer quimio sí fue fea. Querer aguantar, por ejemplo, las náuseas y todo eso para que los chicos no me vean, pero tener que salir corriendo al baño. Bueno, la primer quimio fue fea. Pero hay una cuestión interna más allá del pelo, por ejemplo, esto es lo que se ve, pero yo no tenía pelos en la nariz. Y eso hacía que a mí me sangre la nariz, que la respiración a la noche, por ejemplo, cueste y que cáscaras y lastimaduras. Después ya en las quimios semanales, por ejemplo, me salió herpes en las manos. Era una desesperación. O sea, son cosas que van a pasar, pero que solo uno sabe. A mí como que no sé cuál es el término, pero como que si me hubieran apolillado las uñas de las manos y de los pies. De hecho, la de los pies hace muy poco terminé de cambiarlas. Claro. Y yo hace mucho que estoy sin tratamiento. La verdad que es algo que sí, vos te tocas la piel o te ves la cara y sí. Y he tenido momentos en donde me miro y digo, ay Dios. Cuando fui una vez de la psicóloga, pero fui poco. Y bueno, Sofía, por más que no tengas ganas, levántate y maquillate. Así que un día fui a la farmacia y me compré unas pestañas que me había comentado otra compañera ahí de quimio, que eran imantadas. No las usé nunca, Florencia, jamás, jamás. Así como las compré, se las llevé de regalo a otra mujer que era muy coqueta. Te traje esto, una felicidad. Nunca pensé en ponerme peluca, no sé, yo pensé que todo era más... más un trámite. Sí, más un trámite y la verdad que llevó su tiempo, entonces por ahí sí. Pero las cuestiones ahí, viste, de las manos, la nariz, bueno, los moretones de cuando te pasaban la quimio, yo cuando se me lograba ir, tenía que ir de nuevo. Se me iban los moretones y tenía que volver a ir. Pero bueno, no, lo transité. ¿Probaste alguna terapia alternativa? Sí. Hice constelaciones, hice regresiones familiares. Ajá. Sí. Bueno, leo, escucho muchos podcasts o en YouTube y bueno, algo leí, no soy muy de la lectura, pero también en los viajes de los rayos me leí un libro completo que me hizo muy bien y comencé yoga. La verdad que yo desde el momento uno supe que esto que me pasaba era... Por algo. Sí, y aparte emocional. Ah. Yo era una visión que ya tenía por haber perdido a mi tía y mi abuela. Hay algo que hace que despierte esto. Eso lo supe. Y las terapias alternativas siempre me hicieron muy bien. De hecho, no hice mucha terapia. Fui una vez, creo, Claro. a una psicóloga tradicional, digamos. Pero sí, eso me hizo muy bien. Que yo justo antes de enfermarme también me quedé sin trabajo, estaba terminando mi casa. Creo que todo eso fue demasiado para mí. Es un libro que se llama, pero no es de esto, creo que se llama Amarse con los ojos abiertos, Cartas para Claudia, bueno, 2 o 3 que ahí leí viajando para los rayos.
pero que te hacen, viste, pensar. Yo no soy muy de leer, pero como que tenía que hacer algo porque pasaba muchas horas con los rayos, ahí sí, leí. Pero sí, eso me hace muy bien. Y a mí lo que me hizo, me acompañó de la mejor manera, que venía pensando en decirte, nombrarlas, porque fue para mí algo muy importante, son mis amigas. Porque la familia es la familia y está. Vos podés tener mil diferencias, pero llegado ese momento van a venir todos a apoyarte y a estar cada uno en el rol que seguramente tenga que ocupar. Pero mis amigas me traían alegría. Ellas, viste, o sea, pregúntale al médico si te puedes tomar un Fernet. El único mensaje que yo le mandé a mi médico en todo el tratamiento, que cuando llego a la siguiente quimio me dice, no, bueno, pero como yo ando re bien, le digo, viste, ¿me puedo tomar un Fernet? Te preguntaba. Y no. ¿No podés? No, Sofía. Si yo abro la puerta, dice el médico, y le cuento a todos los pacientes que están esperando ahí, que vos me mandaste un mensaje. Si podés. ¿En qué cabeza acá? Bueno, pero si no me lo tomo y más te vale. Pero muy de mis amigas, dale, viste, o sea, está todo bien, estás bien. No, eso lo respeté y todo, pero ellas sí, viste, un acompañamiento más alegre. Te tocaban la puerta a la noche, vos mal, viste, porque después de la quimio. Le vine a traer esto a tu mamá. Unas frutillas con chocolate, con no sé qué, que yo no las podía comer, porque no podía comer ni fruta ni verdura cruda, ¿viste? Pero, ¿viste esos detalles? Sí, ellas son muy... nunca me invadieron, de hecho me han acompañado a Córdoba, al médico y todo, pero la verdad que creo que ellas son las que me ayudaron ahí un poco a relajar la parte triste. A tus hijos, ¿cómo les contaste? Bueno, Dante era muy chiquito, tenía 1 año y medio, así que él, si bien ellos para mí chupan todo esto, porque había un día entero en que yo no estaba y él pasaba todo el día conmigo. Eh, pero Justi, que tenía 9 años, bueno, él se dio cuenta porque había una movilización en la familia, ¿viste? Porque cuando me mandaron la punción, el resultado de la punción, yo me fui a casa y él... ¿qué pasó? Y después caía gente a mi casa, y cómo estás, y vamos a ir al médico, llamabas por teléfono, y que la mutual, y semanas de ojos, viste, hinchados. Entonces él se dio cuenta y él me preguntó. No, aparte él me preguntó puntualmente, Bien. ¿te estás por morir? ¿Qué le dijiste? No, hijo, esto va a ser es una enfermedad, un tratamiento, tengo una bolita, le expliqué todo, pero el día de mi primer quimio, que a él lo llevaron al cole y sabía que me hacía la quimio, él entendía, pero no deja de ser un niño. Ese día, bueno, después me comentaron del colegio que él estuvo mal, que lo tuvieron que contener, bueno, las maestras, tuvo un rato en dirección porque él no entendía si yo volvía. Cuando yo volví, él entendió que la quimio era solo de ese día, era algo pasajero. Ya se relajó, pero ya ha pasado bastante del tratamiento. Un día volvíamos en el auto y él me dice, hoy un compañero me preguntó, ¿y cómo anda tu mamá del cáncer? Y yo le dije, mi mamá no tiene cáncer, mi mamá está haciendo quimioterapia. Entonces me dice, y yo, viste, iba manejando y digo, no le dije la palabra, porque a ellos, viste... Claro. Y entonces como se ve que yo hice un silencio, me mira y me dice, pero, ¿y que vos tenés cáncer? Sí, hijo, no, vos vieron los ojos, entonces te vas a morir porque yo vi en TikTok y viste, bueno, no, hijo, no me voy a morir, mirá, no me morí, viste, estoy bien, voy a estar bien, pero yo no le había dicho la palabra a él. Y los compañeros, que un amor con ellos, el colegio, todo, claro, los chicos lo ponen en palabras y escuchan lo que las madres o la familia hablan en casa. Y ahí, bueno, con el título me parece que encaminamos de otra manera, pero bueno, creo que hay que hablarles por las claras, pero no es fácil. Me dijiste que cuando te llegó el mail con el diagnóstico,
lo primero que pensaste fue en la muerte. ¿Cómo se manejó ese pensamiento hasta el día de hoy? Yo sí tengo que ser sincera, trato de correr ese pensamiento, pero está ahí. Porque después a vos te duele la rodilla y decís, tengo cáncer en los huesos. Y la verdad que creo que esto, nadie está exento, ni yo, nuevamente, que por qué no, pero sí, no, yo todos los días pienso, bueno, como de agradecer o de pedir unos años más, si tuviera que ser, ¿viste? Estás siempre con ese pensamiento dando vuelta para poder criar los chicos, qué sé yo. Es una cuestión de control porque los chicos están bien y también estarían bien si yo no estoy. Tengo que entenderlo, entender la muerte, pero no es fácil. Yo, la verdad que todos los días en algún momento, todos los días de mi vida en algún momento, no por algo malo, también a lo mejor por algo bueno, yo me acuerdo de la enfermedad. Se me rompió el auto, se me pinchó la goma. Y antes, se me pinchó la goma, ¿cómo voy a hacer? Ahora digo, bueno, hay cosas peores. Claro. Para bien, digamos, Sí, ¿cierto? Lo voy a solucionar. Cosas en la diaria que por ahí uno, viste, decís, ¿por qué? Y tengo que llevar a los chicos al colegio y no llego. La verdad que a mí ahora todo eso, tendré mis días, pero para bien o para mal, yo todos los días me acuerdo. ¿Hay una Sofi antes y una Sofi después del cáncer? Sí, sí, no, nunca pensás que te va a pasar. Vos ves la gente, o aparte es algo que uno asocia, me parece, a otra edad. Yo cuando me enteré a los días cumplí 34 años. Eh, y me parecía como muy pronto y no digo que a la gente más grande también le debe doler igual, pero qué sé yo, viste, cuando decís, no, yo estoy como recién comenzando mi familia, viste, y no lo puedes creer, no lo puedes asimilar, no ver a tu mamá, a tu papá, mi abuela, los chicos, como muy ahí mirando viste, pidiendo por favor o en situaciones que no estás acostumbrado a verlos, para pedir por favor de que no, viste, de que no. Eh, pero bueno, nadie está exento. Yo creo que cuando me palpé la bolita, esa dureza que tenía, yo lo supe y ahora trato de ver la vida de otra manera y entenderlo de otra manera, a todo. Pero bueno, a veces en la diaria uno se olvida y se enoja o no está pensando en lo real, digamos, en la salud de tus hijos o que están contentos. Pero bueno, el sistema, la sociedad un poco te lleva a olvidarte de eso, pero la verdad que yo nunca me lo olvido. ¿Hay algo que ahora valores más? Eh, sí, haciendo las terapias alternativas, un poco te enseñan, viste, te estás bañando, solo bañate. Fíjate que cae el agua. Estás desayunando, no mires el noticiero. Me olvido, la gran mayoría de los días me olvido. Pero la verdad que sí, valoro poder llevar a los chicos al colegio, ir a buscarlos, cocinarles. Soy una mamá como todo, los reto, ando a veces loca, pero yo creo que sí. Y valoro un poco, o sea, yo cuando volvía del tratamiento pasaba derecho, como te decía, a la casa de mi abuela. Mi abuela era mi abuela, la abuela, la gran abuela. Y antes de terminar el tratamiento ella falleció. Y ella me esperaba en la casa con las comidas y nunca te preguntaba nada. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Te esperaba con la comida, si quieres comer bien y si no también. Me levantaba a las 6 de la tarde y me decía, pero yo te hice el almuerzo y vos no lo comiste, ¿quieres comer? A las 6 de la tarde. Y ella había perdido a su hija de cáncer de mama.
Entonces, si bien me duele, por ejemplo, su muerte o me tomó por sorpresa porque ella era mi bastón, ¿viste? Pero digo, todo lo que ella aguantó y todo lo que ella vio, a su hija, después a mí, eh, y, y todo lo que daba, en su ignorancia de la época, digamos, de no tener, no sé si es la palabra ignorancia, pero en su falta de estudio, pues ya sabía decir yo soy bruta, esa inteligencia y esa sabiduría de la experiencia. Claro. Ella llegabas a la casa y ella, lo único que me decía, por ejemplo, pero vos vas a estar bien porque yo se nota, ya está, se nota. ¿Y para qué te pones un pañuelo si vos sos bonita así? No hace falta, te queda hermoso así. ¿Viste? Cuando lo poco que opinaba era, Acertado. claro, acertado y aparte, tranquila, relájate, termina el tratamiento, que acaba todo bien, ¿viste? Entonces sí, aprendí un poco eso, creo que entender un poco más que la posibilidad de la muerte existe para todos. Para mí era lo menos esperado y propicio en ese momento que falleciera mi abuela. Claro. Era como, ay, qué bombazo, porque yo no había terminado el tratamiento, me faltaban los rayos, bueno. Y yo digo, pasa y tenemos que empezar a entenderlo, porque entre medio también ella fue quien me ayudó a criar a Justi y también iba a faltar ella y bueno, pero tenía 80 años y vivió y lo dio todo y aguantó todo, entonces yo ahora pienso que si te tiene que tocar, y de hecho trato de a veces hablar con Justi, o sea, la muerte existe, puede pasar, hay gente que a lo mejor de un día para otro lo llaman que tuvieron un accidente y eso también es triste porque de repente esa persona no está más y no te pudiste despedir, entonces como que trato de que familiarizarme yo para poder transmitirle eso a mis hijos. Creo que eso fue un poco la enseñanza más grande que te da el sacudón. Pero de ahí en más, sí, trato de no estar tan enojada, trato de aceptar más al otro como es. Eso no quiere decir que van a hacer conmigo lo que quieren, sino que yo acepto lo que vos sos y yo actúo en consecuencia como me parece, pero trato de entender que eso habla del otro, no de mí. Pero bueno, es un proceso que ojalá lo hubiera aprendido antes y no haya tenido que enfermarme para eso. Tuve 16 sesiones de rayos, de viajar todos los días. Y como me llevaba el transporte de acá, yo iba a ponerle a la mañana o al mediodía y a veces llegaba a la noche. Claro, tenés que esperar a los demás. Y bueno, y ahí es cuando te digo que por ahí te quedas con varias personas menos en tu vida, porque vos cuando ves que arden las papas, no está todo el mundo. O sea, todo el mundo te lo ofrece por un mensajito, pero no está todo el mundo. ¿Qué consejo le darías a una mujer que está atravesando el cáncer? Ay, yo creo que las mujeres somos tan del alma, tan emocionales, tan espirituales, tan todo tan, que les diría que se calmen de antemano para no tener que aprender a la fuerza y con un cimbronazo como es una cosa de estas. Que disfruten, que hay cosas que pueden esperar, que obvio que se hagan los controles, yo no me hacía jamás los controles, eso la verdad es que salva vidas, porque si vos vas tarde, es tarde, y creo que los tratamientos también se encaran de manera diferente, pero eso, que vivan la vida bien, tranquilos, que estamos de paso, que si no es esto, alguna otra cosa te va a pasar, porque es la dualidad, o sea, está lo bueno y está lo malo, entonces hay que saber, entender que nadie está exento,
y que siempre hay alguien peor, porque viste que hay gente que decís, ¿cómo puede ser que me pase esto a mí? Yo siento que hay muchísimas cosas peores que las que me pasaron a mí. No sé, yo lo agradezco a esto que me pasó. No lo elegiría, no lo hubiera elegido, aclaro eso, pero la verdad es que agradezco que me haya pasado para poder empezar a entender un poco más. ¿Cambió algo en tu relación con tu cuerpo? No, yo soy bastante acomplejada, pero sí, por ejemplo, como yo no tenía, qué sé yo, no tenés ni un pelo, de repente, qué sé yo, estarme bañando y tener, qué sé yo, uno en la adolescencia te cargan si tenés pelos, si sos gorda, si sos flaca, si sos alta, si sos petiza. Y la verdad que hasta ese momento, todo lo que había sido mi complejo, ahora creo que ya no. No sé si cambió tanto mi manera, mi manera de ser, pero sí hay cosas que yo ahora las agradezco. O sea, en serio, tener pelo en la nariz para poder respirar, son cosas que uno no valora, que no las valora. Pero ahora sí. ¿Qué aprendizaje o qué mensaje te gustaría transmitir? Y aprendí a valorar más lo simple, como poder respirar, como poder caminar, como poder bañarte, como poder disfrutar de tu cuerpo. Y, y nada, a la gente le diría que trate de aprenderlo antes, antes de que algo suceda, antes de que llegue el cimbronazo. Eh, Porque a veces necesitamos como un trauma para encaminar. Entonces, si la gente tiene la sabiduría para hacerlo antes, no creo que llegue ese trauma. Eso creo que es mi mensaje, que vivan, que disfruten de lo básico, de la naturaleza, de sus hijos, de sus amistades, de una charla. Eh, Uno no sabe a veces lo importante que es, no sé, tener bien las venas. Entonces debo decir, por favor, que hoy mi cuerpo me responda. Entonces yo nunca había agradecido tener bien mis brazos, bien mis piernas, y es algo que hay gente que no lo tiene. Entonces yo a partir de ahí agradecí mucho eso y creo que esa es mi enseñanza y creo que esa es la que puedo dejar.